Hola amigos, estamos en plena cuesta de enero, si eso todavía existe como tal. Pues vamos a hacer hoy un plato muy económico, con muy pocos ingredientes que además son muy baratos. Es posiblemente el plato más saludable y nutritivo que puedas hacer. Está claro que no puede ser otra cosa que no sean las lentejas. Son unas lentejas estofadas que llevo haciendo desde hace muchísimos años. Y no solo porque son económicas, sino porque están deliciosas. Y claro, la receta tenía que ser de Simone Ortega. ¿Y qué tiene de especial y diferente esta receta? Muy pronto lo vais a descubrir. Esta receta requiere de una cebolla. La vamos a cortar por la mitad. Una mitad la vamos a volver a cortar en cuartos. Y la otra mitad la vamos a picar. Reservamos. Esta receta también necesita solamente un tomate. Grande, maduro. Lo vamos a rallar. La receta requiere 2 dientes de ajo. Una la damos un golpe, pelamos y la dejamos tal cual. Y la otra la pelamos y cortamos un poco. También necesitamos 2 trozos de pan. Puede ser pan duro perfectamente. Lo voy a cortar en cubitos. En la olla vamos a meter las lentejas, pardines. La ventaja de esta variedad de lentejas es que no hace falta dejarlas en remojo. Añadimos los cuartos de cebolla, el ajo, una hoja de laurel. Se pone a fuego alto, hasta que hierve fuerte. Y lo bajamos. En una sartén ponemos el aceite, abundante. Freímos los cubitos de pan. Cuando estén dorados los sacamos y reservamos. Cuidado aquí que esto quema mucho. En la misma sartén quitamos el aceite dejando solo un fondo. Añadimos la cebolla picada. Echamos sal y rehogamos. Cuando tengan algo de color añadimos el tomate rallado. Seguimos rehogando bien. Cuando está así, echamos una cucharada de pimentón. En mi caso es agridulce, pero se puede echar el dulce o el picante. Cada uno lo suyo. Rehogar poco más porque no queremos quemar el pimentón. Lo siguiente está fuera de receta de Doña Simone, pero yo he hecho una pizca de comino en polvo. Os puedo asegurar que da un toque súper especial a este plato. No dejéis de probarlo. Y lo quitamos del fuego. Y volcamos el sofrito sobre las lentejas. Seguimos cociendo todo. Simone Ortega no tenía, supongo, picadora y usaba el mortero. Metía el pan frito y el ajo pelado. Yo ahora le doy al botón. Simone, supongo, tardaba más y seguramente le quedaría algo más fina. Una cucharadita de sal y un poco de caldo de cocer las lentejas y perejil. Esta mezcla se echa en las lentejas. Y terminamos de cocer. Las lentejas son excepcionalmente nutritivas por su alto contenido en proteína. ¿Nunca os habéis fijado que las típicas comidas que se ponen de moda siempre son muy saludables? Estoy hablando de la quinoa, por ejemplo. Os reto a comparar los valores nutritivos de la quinoa con las lentejas de toda la vida. Y también hacerlo con la soja, el tofu, el aguacate, las semillas de chía. Tienen todos muy buenos nutrientes. Pero las lentejas, desde luego, deberían de estar entre ellos. Y son muy asequibles, mucho más asequibles.
Para hacer este plato aún más rico, nutritivo y económico, vamos a echar un poco de arroz. El arroz es otra de las cosas más baratas del supermercado. No hay nada como un buen plato de lentejas. Si os fijáis, es una receta que lleva un mínimo de ingredientes. Es una receta de otros tiempos. Una cebolla, un tomate, unos ajos y aprovechar pan duro. Entonces tiene mucho más mérito hacer algo muy rico con casi nada. Resulta ser vegetariano y vegano, pero lo más importante es que está súper rico. La preparación es similar a la sopa castellana, pero en versión lentejas. Se congelan perfectamente, haces cantidad y así tienes para muchos días. Pues ha sido un pequeño viaje por el tiempo, al pasado. Todas las semanas hacemos otro viaje buscando esas recetas populares de cualquier lado del mundo. Pues eat smakelijk y hasta la semana que viene. ¿Ya? Vale, pues la próxima vez hacemos con más picatostes que los guardamos y los ponemos dentro porque están como un añadido crujiente que está buenísimo, que me ha aburrido y está...